Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes, estimadas estudiantes. Bien, la tercera parte es más cortita. Aquí vamos a explicar esencialmente cuál es la relación entre los procesos autónomos y los voluntarios de atención, ¿no? Y se va a concluir, se muestran ahí algunos ejemplos muy interesantes, como por ejemplo el efecto Stroop de colores, y se concluye en relación a los procesos automáticos y voluntarios. Bien, esta no es la parte final, ¿no? También nos queda después de esta parte una presentación que resume eh, el déficit atencional con hiperquinesia, ¿no? Pero por ahora nos seguimos especificando, nos seguimos abocando a la explicación y descripción de los procesos normales de atención. ¿Mm? La discusión entonces en realidad tiene que ver con una variable súper importante y es, de alguna manera, la capacidad atencional mejora con el tiempo. Es una habilidad que se puede desarrollar y que puede ser también producto de efectos de aprendizaje. En ese sentido, hay una fuente de discusión y de investigación respecto de cuál es el nivel de automaticidad que sigue la atención. Y normalmente cualquier proceso cognitivo, especialmente esto queda más claro en la memoria, por ejemplo, cuando hay que memorizar cosas, se ve influido por el aprendizaje y por la automatización, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender por procesos autónomos en este sentido? Son procesos que no necesitan mucha atención y que pueden ejecutarse en paralelo con otros procesos. Por ejemplo, conducir y conversar. Ahora, nosotros sabemos que conducir cuesta bastante, ¿no? Salvo que hayas tenido prácticas infantos juveniles, ¿no? Entre los 9 y los 14, 15 años, y si tu papá, tu tío, un hermano te enseñó a manejar o te facilitó el auto, eh, poder practicar, digamos, evidentemente que eso queda de alguna manera adquirido, ¿no? Y por tanto, en el momento ya de hacer la práctica formal, es mucho más fácil. Ni hablar de la habilidad de conversar. Quizás esta habilidad parece muy fácil, uno dice cualquiera sabe conversar. Sí, pero normalmente un humano se demora 8 años en aprender a conversar, 7 años, ¿no? Entonces, claro, después cuando somos adultos podemos ejecutar ambas acciones. Por supuesto, la primera es conversar y luego es conducir, con mucha naturalidad, pero son producto de procesos que han sido claramente intencionados e intencionales, ¿no? Por otro lado, los procesos controlados o deliberados, donde hay de alguna manera intención, deben ser ejecutados en serie porque precisan mucha atención, ¿no? Y cuando se vuelven habituales, acaba por volverse automático. Por ejemplo, andar en bicicleta, ¿no? Eh, Ese es un buen ejemplo porque hay elementos propioceptivos de atención al espacio, ¿cierto? Al movimiento, a las sensaciones de control, de pedaleo. En realidad, andar en bicicleta es de las conductas motrices y propioceptivas más complejas que hay, ¿ah? Por eso que es tan entretenido también andar en bicicleta, es muy estimulante. Los procesos automáticos versus los controlados fueron descritos por Posner y Snyder en el año 75. Entonces se clasificó experimentalmente, ¿no? Los procesos atencionales automáticos son no conscientes. No puede ser reportado en detalle, entonces no se puede generar fácilmente patrones introspectivos eh, o de registro, de autorregistro, ¿no? Consume poca atención porque operan muy rápidamente, son inferiores en duración a un segundo, ¿no?
Y cuando hablamos de procesos controlados, hay ahí efectivamente una atención deliberada que puede ser inspeccionada y registrada. Implica usar la atención deliberadamente en un dominio específico, en un objeto, una acción, lo que el sujeto quiera. Y obviamente son procesos más lentos. Entonces hay un criterio ahí de que todos los... es un criterio relativo, no es aquí nada absoluto. Que en general los procesos automáticos son muy rápidos, ¿no? Y los procesos atencionales controlados son más lentos. La velocidad del proceso es el criterio informal. Hay procesos automáticos lentos también. Por ejemplo, en el caso de lesiones cerebrales, en la clase anterior mostrábamos el perro dálmata, ¿no? Que había que descubrir el perro dálmata. Hay personas que efectivamente se demoran muchísimo porque tienen la incapacidad de eh, articular la representación global del perro, ¿no? Y también el fenómeno de punta de la lengua, cuando uno quiere recuperar, uno tiene la sensación de que sabe, de que recuerda y al final te quedas con el olvido, en el fondo, la incapacidad de recuperar, ¿no? Estos fenómenos, eh, a pesar de que son automáticos, en injurias cerebrales, en lesiones cerebrales, pueden efectivamente demorar mucho, ¿no? La prueba Strop, este es maravilloso porque fue una prueba que se fue complejizando a través de los años, ¿no? Entonces, se supone que la distinción de colores es temprana, casi tan temprana como el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Entonces, una cosa es decir el nombre del color de la tinta con que está escrita, o sea, con que está pintado un objeto, y otra es decir el nombre del color de la tinta con la que está escrita cada palabra, ¿no? Y en los ensayos de Stroop, entonces, hicieron muchísimas experiencias respecto de los tiempos de ejecución, ¿no? En los ensayos de Stroop, las palabras mismas se refieren a colores. Entonces, la palabra rojo puede estar, por ejemplo, impresa en tinta azul. La lectura de las palabras se supone que es automática. Entonces, lo que interfiere con nombrar los colores de la tinta en la que está escrita la palabra, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos palabras sin sentido, ¿no? Rospe, Tande, Predo, Atni, Cosna, Urta, Repra, Motla. Y si ustedes se les pide entonces declarar el color de cada palabra desde arriba hacia abajo, sería verde, rojo, celeste, naranja, amarillo, rojo, morado y verde. Pero ¿qué pasa si yo pongo como criterio que usted me dé el color de cada una de estas palabras? ¿No? Inténtenlo. Pongan pausa aquí cuando reproduzcan e inténtenlo. Y tómense el tiempo, si quieren. En cuál listado nombran más fácilmente el color? Ustedes pueden leer eso, ¿no? Rojo, verde, azul, naranjo, amarillo, azul, rojo, verde. La lectura es automática, pero si ahora les pido que digan el color de cada palabra, hay una interferencia, ¿no? Eh, de hecho, el primero es violeta, rojo, naranjo, verde, rojo, verde, naranjo, azul, ¿no? El tiempo que me demoro en poner atención se ve interferido ahí, ¿no? Entonces, aquí está esta era una de las presentaciones, ¿no? Este es más difícil todavía porque está más asimilado a la mecánica de lectura, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? Entonces hay que mirar el gráfico y diga el color, no la palabra, ¿no? Vaya diciendo por favor el color de cada palabra. ¿Ah? Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, y bueno, ya, y ahí sigan. Es interesante la sensación porque efectivamente hay una clara interferencia de la palabra, ¿no? Porque está también automatizada. La hipótesis con la que se trabajó en los años 50, 60,
era la tesis de la especialización hemisférica, ¿no? Que hay un conflicto entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Se supone que la lectura está automatizada desde el punto de vista izquierdo, ¿no? Del funcionamiento del hemisferio izquierdo. Y la percepción de colores está en ambos, pero con preferencia en esos estudios de los años 50 en el hemisferio de derecha, ¿no? Y entonces la parte derecha de su cerebro intenta decir el color, pero la parte izquierda insiste en leer la palabra y eso genera entonces un conflicto y un aumento en el tiempo de reacción y por supuesto del tiempo de lectura total, ¿no? Esto se midió palabra por palabra, así como está expuesto ahora, y en todos se descubrió la interferencia eh, de la lectura, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero entonces, ¿con qué uno discrimina? Si uno discrimina los colores, ¿por qué tendría que afectarme la escritura de la palabra? ¿No? Y así es. Entonces, el funcionamiento de la atención implica definitivamente también procesamientos centrales, ¿no? Es difícil desconectar un proceso automático, ¿no? En este caso, esa es la constatación que se produce eh, a partir de esta experiencia. Y esto obviamente se puede generalizar a muchas otras conductas de atención automática, ¿no? La práctica y la automaticidad. Esto tiene que ver con lo que decíamos al comienzo, ¿no? De que hay un factor de aprendizaje. Schifrin y Schneider en el 77, el siglo pasado, elaboraron un experimento en que los sujetos buscaban blancos en arreglos cada vez mayores. Por ejemplo, en una página llena de letras, tener que discriminar cuáles eran dígitos, números, ¿no? Si los estímulos a buscar eran los mismos siempre, por ejemplo dígitos, con práctica los sujetos lograban buscar en paralelo 450 milisegundos con 4 dígitos por vez. Entonces, en ese sentido, 400 milisegundos es menos de medio segundo, ¿no? Eh, entonces es una automatización absolutamente rápida. En cambio, cuando se revertía el orden, es decir, cuando se pedía, la tarea consistía en buscar letras en páginas de dígitos, el rendimiento se iba a la punta del cerro y se alargaba, se demoraba mucho, ¿no? Decrecía hasta lo mismo previo a la práctica en términos de rapidez, ¿no? 1300 milisegundos significa 1,3 segundos, o sea, más de un segundo buscando 4 blancos por vez, ¿no? Eso en el fondo lleva a una reflexión respecto de cuáles son los modelos que explican estos fenómenos, ¿no? La práctica, podría decir, funciona a favor, sí, pero cuando son tareas opuestas y el fondo ya pasa a ser la figura y la figura pasa a ser el fondo, em, como era en el ejemplo anterior, eh, el proceso se revierte y el aprendizaje se hace prácticamente nulo, hay que aprender de nuevo. Es el proceso atencional en ese sentido, en la medida que se automatiza, también genera eventualmente limitaciones, ¿no? Entonces, frente a los modelos de filtro y de recursos limitados, centrados en el carácter selectivo de la atención y en la cuestión de su capacidad, Schifrin y Schneider propusieron la existencia de procesos automáticos y controlados para explicar aquellas situaciones en las que las personas demuestran una notable capacidad para hacer dos o más cosas a la vez. Y esa es la utilidad que tiene esta distinción, ¿no? Eh, Dado que son fenómenos que en algún momento pueden ser ambos controlados en las fases iniciales o ambos automáticos, por ejemplo, con práctica excesiva, la distinción entre automáticos y controlados tiene que ver entonces cuando tengo tareas simultáneas. Y entonces claramente los procesos que ya son automáticos evidentemente van a ser ejecutados sin el mayor gasto del factor atencional y el sujeto va a poder entonces eh,
dedicarse al proceso controlado con mayor atención. ¿Cuál es la dificultad para diferenciar ambos tipos de procesamiento, ¿no? Y el criterio general es la interferencia. Hay un proceso que no utiliza recursos, que no interfiere, por lo que los procesos atencionales, o sea, ahí se vuelven automáticos. En cambio, en un proceso controlado se utiliza la capacidad central y por ello se interfiere con otros procesos controlados. Y ahí está el comentario que hacíamos en diapos anteriores, en las clases anteriores, respecto de lo perjudicial que resulta conversar por celular, y hay algunos ahí temerarios que incluso escriben, ¿no? Perdiendo el control visual del horizonte y de la mirada a los espejos, que debería automatizarse, ¿no? En cualquier conductor experto, antes de salir de un lugar, antes de cambiar la dirección, y permanentemente debería estar testeando en forma automática el retrovisor izquierdo, el derecho y el que va al centro. ¿Mm? Cuestión que los profesionales efectivamente lo hacen, ¿no? Entonces, ese es el objetivo básicamente, ¿no? Discriminar y tener conciencia de cuáles son los procesos que se pueden describir como automatizados o como controlados. ¿Mm? Otro par de dimensiones es el tema de la intencionalidad, ¿no? Dado que algunos procesos automáticos pueden ser desencadenados directa o indirectamente por procesos atencionales que son controlados, es imposible eliminar en estos supuestos la intencionalidad del sujeto. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, a ver, la, para que sea automático, el sujeto no tiene que resolver, voy a poner atención, entre comillas. No, sino que va y pone atención. En cambio, en los procesos controlados es imposible eliminar la intencionalidad. Va a haber ahí un proceso central que escapa a las explicaciones atencionales, ¿no? Ese es el punto. Entonces está esta función cognitiva claramente articulada con otra serie de dimensiones del funcionamiento de los procesos cognitivos y que tienen mayor complejidad y son de más alto nivel, ¿no? Por otro lado también está la memoria. Tampoco parece ser suficiente pensar que solo los procesos controlados tienen capacidad de memorización, ¿no? Eso es mnésica. Eh, Dado que también los procesos automáticos pueden ser retenidos en la memoria. Entonces, uno podría decir la memoria es lo que hace la distinción, y la verdad es que tampoco. ¿Por qué? Porque los procesos automáticos no interfieren tampoco en sentido concreto si el sujeto puede recordar, aunque el proceso de atención sea automático. ¿Mm? Los criterios para entonces pasar de uno a otro, ¿no? Cuando una tarea se hace consciente, que es el otro criterio de la voluntariedad, ¿no? Y es cuando se detecta un error. Entonces hay una predicción que resulta inadecuada. Yo les planteaba en la primera clase eh, el modelo de Ulrich Neisser, ¿no? De los años 50, años fundacionales. Y él decía que, claro, que la atención estaba asociada a un proceso pre-atentivo, ¿no? Que el cerebro, por efectos de ahorro de energía, eh, genera una expectativa sobre el movimiento, sobre la percepción, y solo uno pone atención, básicamente, a partir de diferencias o rompimientos de la expectativa, ¿no? Y yo les ponía ahí el ejemplo de que en una pieza de universitario, ¿no? Cuando entra la dueña de la pensión y te hace el aseo, qué sé yo, o alguien va y te hace el aseo, te corre la cama 10 centímetros y tú pasas y te pegas en la rodilla, ¿no? Y te dices, "Puch, alguien entró y me corrió la cama".
Pero claro, te das cuenta y atiendes a la posición de la cama solo una vez que te pegaste, ¿no? Eh, ese es uno de los ejemplos en términos de detección de error o frustración de expectativa. Cuando es infrecuente, ¿ah? Claro, efectivamente una tarea se hace consciente cuando es infrecuente, no está automatizada, entonces eh, hay que tener intencionalidad para generar la focalización. Eso obviamente se hace cuando usted pone atención frente a una receta, a las reglas de un juego, o cuando está, por ejemplo, jugando videojuegos y le explican la historia, ¿no? Después todos esos pasos usted los salta, los salta, los salta, ¿no? Porque ya se han automatizado o eventualmente son irrelevantes. Cuando es saliente, ¿qué es la saliencia? La saliencia en castellano, o si usted busca saliencia, va a ser algo que es conspicuo, que se destaca, ¿no? Que se destaca sobre el fondo. La saliencia perceptual tiene que ver entonces con elementos, dependiendo del dominio que estemos hablando. Em, Puede ser un color, puede ser, si el ejemplo es visual, puede ser un movimiento anómalo. Si estoy viendo caer la lluvia y de repente veo que un chorro de agua salta al revés, eso es saliente. O cuando canta un coro y alguien se desafina, ¡pum! Es imposible inhibir la saliencia ahí, ¿no? Es notorio y manifiesto, y por eso que en los coros hacen todos estos procesos de selección tan exhaustivos, ¿no? Y también la tarea se hace consciente cuando es relevante, ¿no? Por ejemplo, en las técnicas de concentración, que son parte de las técnicas de meditación, se pide a los meditantes concentrarse en la respiración. Y evidentemente que para la mayoría de nosotros respirar es irrelevante. Nunca pones durante el día la atención en tu respiración. Sin embargo, eh, a pesar de que esta es una actividad automática, también puede ser controlada en términos no de que voy a dejar de respirar 3 días, pero sí puedo acelerarla, profundizarla, enlentecerla o poner atención en la inspiración o en la botada del aire, etcétera, ¿no? Entonces, cuando son temas relevantes, evidentemente las tareas atencionales se vuelven necesariamente conscientes. Ahora, hay hartas implicancias para estos temas, ¿no? Lo de automático versus controlado, lo de automático versus consciente. Y de aquí se van a desprender metodologías que de alguna manera facilitan o se pueden aplicar a las técnicas de estudio. Como usted estudia, eh, entonces la idea es tener multi entrada, es decir, hacemos un video y en el video planteamos como aquí, ¿cierto? El PowerPoint, no pongo mi rostro ahí hablando para no distraerlo. Está claro el texto o debería estar claro y de alguna manera mi discurso es redundante y reiterado con los elementos visuales de lectura que usted tiene. Y además le vamos, y lo hemos hecho, ¿no? Le hemos dejado el PowerPoint solo, sin voz, para que eventualmente usted lo reproduzca, usted lo lea, lo revise, lo imprima o haga lo que quiera, ¿no? Eh, esta distinción es súper interesante porque toda la fenomenología, la casuística normal de los procesos atencionales tiene que ver con estas distinciones. Eh, y uno piensa que evidentemente la capacidad de atención solo puede ser consciente. Y la verdad es que no es así, ¿no? No es así. Los procesos atencionales, la mayoría de nuestros procesos atencionales son automáticos, no son conscientes, o sea, son bajo umbral conciencia. Y ya vamos a definir lo que es la conciencia más adelante. Eso sería. Muchas gracias.